¿Alguna vez sentiste que estabas a punto de explotar? Que todo dentro tuyo gritaba, «Hacé algo ya», pero al mismo tiempo no sabías qué hacer? A veces el mundo parece estar colapsando, pero lo más peligroso no es lo que pasa afuera, sino lo que pasa adentro de nuestra mente. Vivimos en un tiempo en el que el pánico es casi automático. Una palabra, un mensaje, un recuerdo, y ya estamos con el pecho apretado, la cabeza a mil y esa sensación de estar perdiendo el control. Y lo peor es que, muchas veces, reaccionamos sin pensar. Lastimamos, discutimos, nos paralizamos o nos rendimos. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma de atravesar cualquier tormenta mental sin entrar en pánico? ¿Qué podés entrenar tu mente para ver con claridad incluso en los momentos más oscuros? Eso no es magia ni pensamiento positivo. Es una práctica milenaria llamada Vipassana, y puede ayudarte a mantener la calma incluso en medio del caos. En este video, te voy a contar cómo funciona esta práctica budista, cómo cambió mi forma de vivir los momentos difíciles, y cómo podés empezar a aplicarla en tu vida aunque nunca hayas meditado. No se trata de huir del dolor. Se trata de verlo con una mirada diferente. Y esa mirada puede cambiarlo todo. Vipassana es una palabra que viene del idioma Pali y significa literalmente, ver con claridad o ver las cosas tal como son. Es una práctica de meditación milenaria, enseñada por el Buda como un camino para liberarse del sufrimiento. Pero no es solo sentarse con los ojos cerrados. Vipassana es un entrenamiento mental que te ayuda a observar sin reaccionar. A mirar lo que pasa dentro tuyo sin dejarte arrastrar por eso. Tus pensamientos, tus emociones, tus dolores físicos o tus miedos, todo eso aparece, pero en lugar de luchar contra ello, lo observas con atención, con ecuanimidad. Imagina por un momento que estás en el medio de una tormenta. En lugar de salir corriendo, abrir los brazos y gritar, te sentás. Respirás. Observas las nubes, la lluvia, el viento. No los detenés, no los juzgás. Solo los dejas pasar. Eso es Vipassana. No es desconectarte. Es conectarte profundamente con lo que está pasando, pero sin reaccionar desde el miedo o la desesperación. La práctica consiste en observar las sensaciones del cuerpo, desde las más sutiles hasta las más intensas, sin apegarte a las agradables ni rechazar las desagradables. Y ese entrenamiento empieza a trasladarse a la vida cotidiana. Aprendes a estar presente, calmo y lúcido, incluso cuando todo parece moverse a tu alrededor. Es como si tu mente pasara de ser un terreno inestable a convertirse en una roca firme. Y desde esa firmeza, podés ver, entender y actuar con claridad. La primera vez que escuché la palabra Vipassana, no tenía idea de lo que significaba. Pero lo que sí sabía era que mi mente no paraba. Que muchas veces, cuando algo me angustiaba o me lastimaba, reaccionaba con bronca, con tristeza, o simplemente me bloqueaba. Vivía en piloto automático, creyendo que mis pensamientos eran la realidad. Que si sentía miedo, entonces algo malo iba a pasar. Que si alguien me lastimaba, entonces yo valía menos. Todo lo que sentía, lo creía. Todo lo que pensaba, lo tomaba como verdad absoluta. Hasta que algo dentro mío me dijo, no podés seguir así. Necesitas encontrar otra forma de ver esto. Y ahí apareció Vipassana. No como una solución mágica, sino como un entrenamiento amoroso y profundo. Aprendí a sentarme conmigo mismo y observar. A dejar de correr detrás del tengo que estar bien, y en cambio, quedarme quieto y mirar lo que realmente pasaba adentro. Descubrí que muchas de las emociones que me dolían no eran eternas, solo eran olas que subían y bajaban. Y que si no me aferraba a ellas, si no peleaba contra ellas, simplemente pasaban. Eso cambió mi vida. No me volví un iluminado ni un experto, pero empecé a tener momentos de paz real en medio del ruido. Esos momentos en los que podés respirar, mirar las cosas como son y elegir. Elegir cómo responder.
Elegir cómo cuidar tu energía. Elegir no entrar en pánico. Para mí, Vipassana fue como abrir una ventana en una habitación oscura. La oscuridad no era maldad. Era falta de claridad. Y al observar con presencia, empecé a ver. Quizás estés pensando, está bien, suena hermoso, pero yo no tengo tiempo para sentarme a meditar 1 hora por día. Y la verdad es que no hace falta. Vipassana no es solo una técnica de meditación. Es una forma de vivir. Y podés empezar a practicarla en los momentos más simples del día. Te comparto algunos ejemplos. 1. Cuando te invada una emoción fuerte, no reacciones de inmediato. La próxima vez que sientas ira, tristeza o ansiedad, no te apures a actuar. Solo detenete unos segundos. Respira. Y observa. No necesitas analizarla ni resolverla en ese instante. Solo deja que exista sin pelearte con ella. 2. Observa las sensaciones físicas con curiosidad. Si sentís tensión en el pecho, nudo en la garganta, presión en la cabeza, en vez de escapar o taparlo, presta atención. Pregúntate, ¿dónde lo siento? ¿Cómo se mueve? ¿Aumenta? ¿Disminuye? Esa observación consciente desactiva el piloto automático. 3. Recordá, todo es impermanente. Vipassana te entrena para ver que nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Cuando algo te abrume, repetite suavemente, esto también va a pasar. Esa frase no es resignación, es sabiduría. 4. Incorpóralo en momentos simples. Mientras lavas los platos, caminas, te duchas, presta atención a las sensaciones. Eso también es meditación. Es estar presente. No se trata de evitar el dolor, ni de negar lo que sentís. Se trata de aprender a mirar con claridad y sin miedo, para no quedar atrapada en lo que pasa. Y eso, aunque parezca mínimo, cambia todo. Vivimos creyendo que la fuerza está en reaccionar rápido, en tener la respuesta perfecta, en defendernos, en controlar todo. Pero la verdadera fuerza está en saber quedarse quieto cuando todo tiembla. En poder mirar el caos de frente y decir, estoy acá. No voy a correr. Voy a ver. Eso es ecuanimidad. Y no se nace con ella. Se entrena. Cada vez que no respondes con impulso, cada vez que respiras antes de hablar, cada vez que te animas a sentir sin rechazar, estás cultivando ese superpoder silencioso. Vipassana no te hace indiferente. Te hace más despierto, más compasivo, más libre. Porque dejas de ser esclavo de tus emociones y empezás a usarlas como señales, no como cadenas. Por ejemplo, cuando alguien te critica y no reaccionas al instante, sino que respirás, te estás entrenando. Cuando sentís ansiedad, pero en vez de correr al celular o al azúcar, te sentás y la observás, estás transformando tu relación con vos mismo. Cuando estás triste y no te decís esto está mal, sino esto también forma parte del camino, estás practicando la sabiduría profunda del Buda. Y cada vez que haces eso, te volvés más firme. No frío. No cerrado. Firme como una montaña que atraviesa las tormentas sin perder su centro. Vipassana no te aleja del mundo. Te prepara para habitarlo con presencia, sin perderte en él. Si llegaste hasta acá, quiero que te lleves esto. No necesitas tenerlo todo resuelto para estar en paz. No necesitas controlar tu vida entera para sentirte seguro. Solo necesitas aprender a ver con claridad, incluso cuando todo parece confuso. Esa claridad no es una idea. Es una práctica. Una decisión diaria. Un compromiso con vos mismo. Vipassana te enseña que el dolor existe, pero el sufrimiento innecesario se puede soltar. Te enseña que podés sentir todo, pero sin perderte en nada. Y esa es una de las mayores libertades que podés alcanzar en esta vida. Porque cuando dejas de reaccionar con miedo, con rabia o con ansiedad, y empezás a observar con conciencia, recuperás tu poder. No el poder de controlar el mundo,
sino el poder de elegir cómo responder a lo que el mundo te presenta. Eso cambia tu día, tu mente, tu energía, tu vida. Y todo empieza con un instante, uno solo, ese en el que, en vez de entrar en pánico, decidís ver. Ahora que sabes qué es Vipassana y cómo puede transformar tu forma de ver la vida, quiero invitarte a hacer algo muy simple. Nada complicado, nada que necesite horas ni rituales. Solamente esto. Elegí un momento del día, el que sea, y observa. Cuando estés por responder un mensaje, cuando te frustres con algo, cuando surja una emoción intensa. En vez de reaccionar, detenete por un instante. Respira. Y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo siento? ¿Puedo observar esto sin juzgarlo ni querer cambiarlo? No hace falta tener la respuesta. Solo hace falta verlo con honestidad y presencia. Eso, aunque parezca pequeño, es meditación. Eso es estar vivo con conciencia. Podés empezar con solo un minuto al día. O con solo una respiración antes de actuar. Y si un día te olvidas o reaccionás impulsivamente, no importa. Siempre podés volver. Volver a vos. Volver al cuerpo. Volver al presente. No estás solo. Cada vez somos más los que elegimos vivir con más conciencia, más calma y más claridad. Y si este mensaje llegó a vos hoy, es porque ya estás en camino. Gracias por estar acá. Por darte este momento para vos. Por escuchar, por abrirte, por permitirte mirar hacia adentro. No es fácil. El mundo te empuja a correr, a reaccionar, a distraerte. Pero vos hoy elegiste pausar. Elegiste observar. Y ese pequeño acto es un gesto de valentía. Vipassana no es solo una práctica budista. Es un camino hacia una vida con más verdad, más calma y más libertad. Y lo mejor es que no necesitas hacerlo solo. Este canal está creciendo, y lo está haciendo gracias a personas como vos, que buscan sentido, que buscan paz, que quieren vivir con más conciencia. Si sentís que este mensaje te ayudó, te invito a que lo compartas. Tal vez alguien que conoces lo está necesitando. Y si querés seguir explorando estos temas, suscríbete. Porque cada video está pensado para acompañarte, inspirarte y recordarte que sí es posible vivir con otra mirada. Podés dejar en los comentarios si ya conocías Vipassana, si alguna vez lo practicaste o si querés empezar ahora. Te leo, como siempre, con el corazón abierto. Gracias por ser parte. Gracias por no rendirte. Gracias por elegir ver. Nos vemos muy pronto. Y mientras tanto, seguí observando. Porque ahí empieza todo.